precariedad, como lo ha calificado la OIT, al mercado de trabajo panameño, implica que va a tener la posibilidad y la oportunidad de pensionarse. Y si el mercado tiene esas características, para la mujer es todavía mucho más difícil, y eso lo tenemos claro. Para ubicarnos, si usted no vio el programa, le invito a que lo vea en YouTube, que ahí está permanentemente. El tema sí vino a la mesa, esto de que algunos decían, algunos sectores habían comentado, no es la posición ni de Dino ni del señor Chapman, y no es que quiera defenderlos, simplemente para acogernos a lo que se dijo en esta mesa. Ahora bien, la profesora señala que ante la condición de mercado tan pauperizado, nuestros niveles salariales, etcétera, aumentar 3 años, eso no va. Son 36 cuotas más. 36 cuotas más. En el caso de la mujer, solo está cotizando hoy 6 cuotas anuales y no 12. Por eso está planteando 36. Y me disculpa, ¿sí? El señor habló de que deberíamos, no quieren las mujeres igualdad. Sí, que se lo habían planteado, pero no vamos a discutir eso, véalo en el programa. Igualdad y qué es inequidad. Sí, yo creo que eso es irrespetuoso y lo tengo que señalar. Por parte del movimiento de mujeres de este país. Total, no, yo estoy de acuerdo con usted y le dije le di la razón, pero volví a lo que pasó y lo que se dijo, porque yo soy hijo de la verdad. Ahora bien, este aumento de 3 años, 36 cuotas adicionales, más difícil para la mujer, porque, hombre, trabaja 6 meses al año, aporta 6 cuotas al año. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Cómo lo ve Jorge Nicoló? A ver, yo sí tengo que verlo en contexto. A ver. Porque las cosas no son, y sé que el programa nos vamos a enfocar en eso y estoy de acuerdo. Sí, gracias. Pero definitivamente no puede verse la edad de jubilación solita. O sea, si vemos, por ejemplo, cuántas personas se jubilan a su edad, en los hombres es más de 80%, en las mujeres es más del 70%. ¿Cómo llegan al 100%? Hay una cantidad de por cientos antes, por la anticipada, la mayoría, y después de esa edad, menos. Esto me lo conseguí pidiendo información directa a la Caja de Seguridad, pero usted no ha publicado nada. ¿Cuánta gente se jubila definitivamente en su edad? ¿Cuánta gente se jubila definitivamente con la anticipada? ¿Y cuánta gente se jubila después por género? 8 de cada 10 hombres, 7 de cada 10 mujeres. Eso es más o menos la información, y la puedo buscar aquí en el celular que me la enviaron de la caja. Entonces, pero hay una realidad. O sea, el problema que tenemos nosotros hoy es un problema de un déficit brutal en el sistema exclusivamente de beneficio definido que tenemos que manejar. O sea, una de las cosas clásicas, eso lo dice la CEPAL también, una de las cosas definitivamente del sistema, de los sistemas de beneficio definido, es que la parte social es muy importante, es la más importante. Pero una de las condiciones de ese sistema es que uno tiene que hacer los ajustes realmente paramétricos. ¿Y cuáles son esos ajustes paramétricos? No son 100, son edad de jubilación, años de contribución, cuota y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entre eso que usted quiere concentrarse en la edad de jubilación, ese es uno de ellos. Si no se hace, no hay forma de aguantar eso. Explico. A ver. O sea, explico. Ahora mismo el déficit es, al valor actual, 75.000 millones. ¿Qué resulta? La OIT en los escenarios proyecta y dice se acaba la reserva en el 2024. Pero la tira hasta el 2025 los déficits. Usted mira los déficits que hay allí hasta el 2095, son 386.000 millones de dólares déficit. En la mesa estuvimos allí, cada uno presentó todas las formas para ir, cómo buscamos y compensamos las cosas, de las cuales algunas me parecen como política económica correcta. Pero ¿qué resulta? En una de las presentaciones, bueno, especialmente Corucci, en la curva de acumulación de todos esos ingresos que se buscó de todos lados, suma 167 o 170 mil, para ponerlo redondo. Bueno, no hay forma de financiar 386.000 millones, señores. ¿Cuál es la forma de financiarlo y cómo lo hacemos? Tiene que haber
cambio de medidas paramétricas. No te arregla el problema enseguida hoy. Pero, vamos, yo Pero te quiero puede- ensayar a ser justo y que cada uno tenga la oportunidad de expresarse en el mismo tiempo. Les pido, por favor, ya llevamos más de la mitad del segmento y no hemos podido aterrizar. Vamos directamente al tema. Sé que es amplio, pero tratemos de ir directamente al tema. Para llenar ese hueco de 75.000 millones, tiene que haber aportes. A valor presente. A valor presente. Uno de ellos es el aumento de la edad de jubilación a 3 años. El resumo lo que usted acaba de decir. ¿Cómo lo ve usted? Esa es una visión, la visión que está buscando privatizar los recursos de la Caja del Seguro Social. ¿Me Señoras, permite? Ya usted habló. No, me no, yo no toca me estoy mi diciendo, tiempo. yo no he hablado de eso. Vamos a eso. Vamos ahí lo de la privatización. Lo Porque de usted levantó la mano. privatización de Me los hubiera gustado fondos. que la campaña, la cámara lo hubiera captado. Porque Fíjate lo que esa dice imagen la dice OIT mucho. y Ajá. la Junta Técnica A Actuarial ver. también. Y en una proyección, para citar a las mismas fuentes, si solo se fusionaran los dos programas, tendríamos 15 años y no hay necesidad de paramétricas. En 15 años nosotros tendríamos un periodo para aplicar otras medidas y eso le da la sostenibilidad al programa de beneficio definido. ¿Quién creó el hueco? ¿Quién creó los 79.000? El que hoy es director de la Caja del Seguro Social, que ahora dice, y eso lo plantea, cerraron la puerta a la principal fuente de financiamiento. Entonces allí tenemos un problema provocado, producto precisamente de lo que hoy quieren profundizar, y es el negar la posibilidad a pensión digna a la población panameña. Se le está negando la posibilidad de pensión digna, dice la profesora, y que quienes propugnan por esta salida buscan la privatización, que fue cuando usted levantó la mano diciendo que no. Y proponen que se fusionen los sistemas para darle vida a la caja, al IBM, por 15 años. ¿Por qué la salida que está en el proyecto y no la que nos está hablando la profesora? A ver, si se unen los sistemas, tienes hasta el 2038. Ahí coincide. Y te quedas en Hasta el cero. Sí, sí, eso 41, dice. es el análisis actuarial. Eso, Ok. ahí no hay Bien. problema. Ahí Ok. no hay problema. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que al unir los sistemas, los déficits de 75.000 millones, y si ves los déficits anuales acumulados, suman aproximadamente 250.000 millones hasta el 2070. Hasta el 2070. Que muere el último en el sistema exclusivamente de beneficio definido. Ok. Cuando los unes, tienes un problema muchísimo mayor. Es decir, ese tiempo que te da, tú dices, qué bueno que me da para pensarlo, pero ese tiempo te complica el problema. O sea, no te lo alivia, te lo complica. Aumenta los déficits de una manera brutal. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo importante aquí es ver, porque tenemos todos los elementos ya, es ver cuál es la solución. Ya se ha pensado, se ha repensado esto 1000 veces. Vamos a esperar 16 años para estar peor. ¿Quiénes van a pagar eso? ¿Quiénes van a pagar eso? Dejemos la interrogante Los ahí. jóvenes. Dejemos la interrogante ahí, pero me quedo con la línea de privatización, porque esto lo escucho con mucha insistencia y frecuencia. Porque usted levantó la mano en ese momento y dijo que no. Bueno, pues muy claro. A ver, ¿a qué le llaman privatización? Cualquier cosita que usted diga, estos son los fondos mejores del mundo. Cualquier cosa que diga, ¿dónde puedo tener mejor rendimiento? ¿En un fondo noruego que me permite invertir? ¿O en un fondo en Panamá que me permite invertir? Y esas cosas. Y lo vemos clarito en el SIACAP y en el PRA. O sea, entonces sí. ¿qué pasa? Sí. Eso se le llama privatización. Señores, ¿Es eso lo que usted está llamando privatización? Pero espérese un momentito. vamos a ordenar, yo Estoy en el uso de la palabra. Se la estoy dando a ella, porque Sí, usted sí. ha dicho lo que se ve Pero como nada más para privatización. complementar esto. Redondee la idea, redondela, pues. A ver, hay una responsabilidad fiduciaria Ajá. de la junta directiva en dar realmente pensiones dignas, que es lo que se pelea. Ajá. No puede haber pensiones dignas si no hay rendimientos correctos. ¿Dónde? Y ¿Y rendimiento- dónde hay los mejores rendimientos? Cuando tú empiezas a ver quién, obviamente con seguridad, no a lo loco, y hay reglas para eso. Y yo no estaría de acuerdo, y eso quiero aclararlo aquí, en delegar nada.
O sea, como se dice en la ley. Que está a actual. propósito en la ley. Sí, Ah, eso sí. ¿A eso es lo que usted le llama privatización? ¿Buscar el mejor rendimiento? No, eso no le llamo yo privatización, a eso le llama privatización el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho las formas de privatización cambiaron. Yo creo que en eso hay que actualizarse. ¿Dónde está en el proyecto? Los insto a leerse artículo 65, artículo 66, artículo 67, Tomemos artículo uno e ilustremos. 68 y artículo 69 del proyecto de ley. Y fíjense lo que dice, ¿dónde está la mejor inversión? Caramba, señor, la mejor inversión está donde coloco los fondos para el desarrollo nacional y social. Y con el Ese es rendimiento el problema. correcto. El Si no tenemos mejor los rendimientos correctos, no podemos es el hacerlo. que genera empleo y salario, genera actividad económica para propender a una economía con estabilidad. O sea, el problema ustedes proponen, es que disculpe ellos la lo pregunta. ven desde la lógica de la ganancia. Permítame hacer la pregunta. Estoy hablando de seguridad social. Sí, permítame hacer la pregunta. Entonces, ¿ustedes proponen que la inversión se haga local, no internacional? Estamos planteando que los recursos de la Caja del Seguro Social tengan fundamentalmente un propósito para el desarrollo nacional y social. ¿Dónde nos rinde más la plata? Garantía. El problema no es de rendimiento. Le iba a preguntar al caballero. Yo soy economista. Sí. Aquí, ¿de qué estamos hablando? De rentabilidad financiera entendida como ganancia para las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuánto se lleva? Yo no lo entiendo así. Así es. No, Yo no lo es entiendo que lo así. entienda. Entiendo rendimiento para la caja. Yo no, sé. No. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Quién Para se los lleva el mayor cotizantes, para los rendimiento? cotizantes. No es la caja ni los cotizantes. El mayor rendimiento se lo lleva el que está obteniendo liquidez a bajo costo. ¿Y quiénes son? Espérate, las pero hay una cosa. administradoras Usted de no fondos da de los fondos pensiones. con Aquí rendimientos hay bajos a intereses nadie. A creados. nadie. ¿Quién está fomentando el proyecto y a quiénes están vinculados? A pesar de que Ok. el proyecto se dice, cuidado con los intereses que tienen algunos sectores y quienes tener están cuidado. promoviéndolo. Hay que tener cuidado Hay en que eso. tener cuidado. Eso es El así. rendimiento Hay que de tener riesgo, cuidado. yo quiero poner aquí un ejemplo que pasó en la economía norteamericana 2007-2008, las calificadoras de riesgo, Ajá. una semana antes de la crisis, calificaron a esas instituciones bancarias como excelentes, porque se paga. Ahora, vuelvo a la pregunta básica y elemental. Le ¿Dónde- pagan a Sí. las calificadoras. La pregunta que le quiero hacer... ¿Cuándo el sistema bancario en este Sí. país ha dado un anuncio de alerta antes de? Sí ha Profesora, intervenido banco. profesora, la pregunta a la que voy Sí, es... ¿cuándo ¿Cuándo intervenido los ha banco? intervenido? Profesora y señor Nicoló, la pregunta a la que voy, que no le he dado la guitarra a don Danilo, que ya me está mirando mal. Sí, ya me está mirando mal. en serio. Sí, y en serio me está mirando mal. Sí, sí. Yo tengo plata, yo necesito que esa plata me rinda más. ¿En manos de quién la debo poner para que me rinda más y dónde debo invertirla para que me rinda más para beneficio de quienes son los dueños de la plata, que son los panameños? Te pregunto, ¿cuál es la principal fuente de ingresos que tiene la caja? Son dos. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es? Las cuotas. Ajá. ¿Y las cuotas de qué dependen? De que haya empleo permanente. 57% hoy Sí. está en informalidad laboral. Pero Bien. hay que hacer políticas públicas Sí, para pero eso. Estoy de los acuerdo. niveles Son dos de variables. salario. Son dos variables. Son dos Ese variables es Estoy de el acuerdo. principal Hay que hacer fuente, políticas llámese públicas. solidario o llámese Sí, mixto. hay que ¿Qué hacer está pasando políticas con los públicas. mixtos? La Ok. mayoría es informal. Su respuesta para poner un A ver. ejemplo y darle la palabra a don Danilo, que ya no pasamos de tiempo. Danilo, Sí. perdón. ¿eh? Sí, perdón. Mil Sí. disculpas. Sí. A ver, la obligación fiduciaria Ajá. para los cotizantes y para los jubilados es que los fondos tengan los rendimientos suficientes, porque solamente la cuota quiebra, o sea, no hay forma. Entonces, los rendimientos suficientes. Si el mercado local, a través de proyectos de desarrollo, permite eso, que te da mejores rendimientos que cualquier otro en el mercado, entonces se invierte allí. Pero, se dice que no. pero el tema es que pero en ese no. detalle lo que me dice es Vamos que al ese detalle. rendimiento, sí, ¿Por es que en qué ese rendimiento lo tengo que que ir a plantea la fuentes profesora, privadas profesora, para podemos hablar dos a la financiar vez. proyectos? Señores, Pero, no podemos hablar dos a la vez. Pero es que sí, esa es la permítame, realidad. permítame. Mire, le voy a decir una cosa. Sí. Ha habido experiencias negativas con las Ah. AFP, Sí. las asociaciones de fondos de pensiones. Ajá.
Es correcto. Y hay que ajustarlo y hay que minimizarlo. Pero definitivamente a usted lo que le interesa es si ahora mismo yo tengo un rendimiento de 2% o 3% y veo que otros países como el vecino Costa Rica tiene rendimiento de 7.2%, entonces digo, hey, señor, un momentito. Algo está haciendo bien. ¿Cómo hizo Costa Rica ahora con el fondo de 6 mil millones de los profesores Explíquelo. y demás? Llamó una licitación internacional y le dijo, el mínimo que quiero recibir aquí es 7%. Don Danilo, Mira, me aquí quedo la con la ley reflexión y va don Danilo, por 51 favor. decía 6.5 y en el mejor Sí. de los casos dieron 2.4. Sí. Pero hay un ejemplo. ¿Por qué el Canal de Panamá tiene que irse a fuentes privadas a buscar financiamiento? Me permite hacer un alto allí. Después de la reflexión de él, Sí, dije sí. que iba a hacer una reflexión yo para que hablara don Danilo, Danilo. que lo tenemos aplanchado. No, y yo sacrifico mi reflexión precisamente para que lo use don Danilo. Bueno, Don Danilo, por favor. espera. Gracias. Bien. Ok. Lo que estamos viendo es que el tiempo es una variable aquí difícil de manejar. Sí. Harto difícil de manejar. Mi pregunta es, si es difícil de manejar, ¿cómo considera ustedes que impacta esta variable sobre la realidad de que en el segmento de edades más jóvenes es donde hay mayor dificultad para ingresar al mercado laboral hoy día? Exactamente, le está planteando. La pregunta para los dos. Le Comience, está- profesora. Comience. Bueno, la pregunta para los dos. Exactamente, yo creo que si te estás planteándole a la población que se mantenga 3 años más, si no tengo una política de generar empleo, nuevas plazas de empleo, le estoy diciendo a la juventud, con 3 años más, con reducción de pensiones que la admiten, el proyecto es claro, se admite que las pensiones van a caer. No le ¿Dónde? digo, Lo claro. admiten. ¿Dónde lo e dice? Que esa no lo he leído. la- Pero es complejo, puedo que se me haya pasado, ¿no? Exacto. Dígame, ¿dónde está? Yo no Está- he leído que las pensiones van en el proyecto. Fíjate, la referencia que se pone sobre las pensiones es que... ¿Qué artículo del proyecto dice eso? Déjame buscártelo, no lo traje acá, pero lo tenemos registrado. Sí. Está en todo y no solo en Panamá, las cuentas individuales implican pensiones menores. ¿Qué es lo que plantea el proyecto? Efectivamente que hay una valoración que va a estar ya no sobre tus 10 mejores años, sobre tu historial de aporte. Cuando a ti te cuentan, y yo no sé con cuánto empezó usted, don Hugo. Con su 150 trabajo, dólares. 150, yo con 90. Y después, Si con, te lo y después ponen- con 75 fue mi segundo si lo salario. ponen en el promedio, Fuiste para atrás. tus pensiones Tenía directamente 15 caen. años ¿Y yo. cuándo lo hace? Y aquí te lo digo, pues me estás preguntando, cuando eliminan el artículo que te plantea los 10 mejores años. Y es el artículo, déjame ver. No se preocupe, eso sí está claro y creo que todos Está estamos claro. claros. Es tan complejo que entiendo que no lo Artículo encuentro. 177 que deroga el artículo 169. Cayeron tus pensiones. A ver, su respuesta. Hecho, y parte no de- palabras. sí. A ver, con el tema... Sí, con la pregunta y la argumentación yo también. Yo quiero decir que definitivamente hay que hacer políticas públicas para la generación de empleo formal. Sí. Eso hace falta. En eso tenemos Y yo creo acuerdo. que estamos de acuerdo. Total. O sea, totalmente de acuerdo. Hay que invertir en el pero, país. pero no las hay. Hay que Ahora, invertir en hay el que país. buscar esas políticas públicas e implementarlas. Pero ¿eso ayudaría a la caja? Sí, eso ayudaría a la caja, pero toma tiempo implementarla. Tenemos no solamente 15 hacerlo, sino años. implementarla. Tenemos un problema hoy. Eso tampoco va a solucionarte todo, porque no es que de repente tienes 47% de informalidad y de repente va a caer al 20% de informalidad. Eso no es. Costa Rica el año pasado bajó a 47 y estaba como en 50 y algo. Sí. Y a 37, Apostó a su perdón. economía Pero ¿qué doméstica. pasa? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los empleos en Costa Rica en este momento? En el sector especializado De innovación, de tecnología. mejor educación que no Innovación pudimos y conseguir aquí. tecnología. Entonces, Que acá no se esa es la invierte en cosa. eso. ¿Por qué no tomar los Intel, recursos? no conseguimos aquí gente Sí, que sí, nos total. lleva varios Nos lleva- lustros de nos lleva avances. Sí, lustros adelante, en sí. eso. Intel hace 25 años Así está allá. es. Ahora, quisiera poner sobre la mesa, ya que usted habla de Costa Rica, una información que ha girado por ahí dando vueltas de que El Salvador, por ejemplo... Tiene se- que darle tiempo al hombre. No, que pero ya capaz le le hice una diste la pregunta. mitad. ¿Usted quiere que le dé otra pregunta? Dele otra pregunta. Mira, aquí estamos, somos complacientes, Pero me somos gustaría flexibles. que me dé tiempo. Efectivamente, Costa Rica que apostó al desarrollo nacional,
a innovación, está bien. tecnología, educación. Pero yo creo que lo que Esa puso en política Costa Rica puede- puso así que es. fue una Esa es licitación internacional Sí. para la administración. ¿no? Pero en la parte de educación, Allí no ahí sí está se su consigue. fundamento de sí la se seguridad consigue. Nosotros social. no. Allí no está el fundamento de Costa Rica de la seguridad social. El fundamento ha estado en intentar un proceso de gestar desarrollo que implica empleo y para eso apostó a sus sectores productivos, al sector de educación, tecnología e innovación. Acá no hemos podido avanzar en educación porque No cada vez les que vamos interesa cada porque vez que hablamos la de modernizar la educación Se paró todo. se paró Porque aquí todo. se Hay cuenta la profesionales del no especulación. para que avancemos en educación. Cada vez que Le voy a avanzamos. dar la oportunidad a usted, por favor, que ya nos hemos pasado, ya hemos bastante Ya- pasado, pero no hay ya- problema. ya te mira Bien. mal. Y tengo uno para cerrar, pero pidieron para usted. Dele. Esta es una pregunta multiescenario. Ok. Cabe para ustedes como para otros. ¿Por qué si tenemos multiplicidad de opciones para el caso del salario mínimo, no tenemos más opciones para el caso de las jubilaciones? Fíjate, acá se está abriendo el compás, dice, usted se puede ir cuando quiera. La Eso flexibilización sí. que llaman. Eso sí, entienda que se va a ir con una valoración y ya los economistas estamos sacando. En el mejor de los casos, si logras contemplar a partir de que te elimino tus 10 mejores años y te vas al historial, la ponderación mayor para los salarios mayores no supera el 40%, está por debajo. La mayoría lo prevén. Se refiere a la tasa de reemplazo. Sí. Exacto, Bien. va a estar por debajo del 20%. Y fíjate en los ejemplos que ha puesto, y los invito, el propio ministro de Economía y Finanzas y el propio señor Mon. Pensiones de hambre. Eso lo Y propuso el eso, señor Mon. está en el proyecto, ellos Ah, han ok. planteado, yo te estoy diciendo, léanse los números, Ajá. valoren los números y veamos las tasas. Ajá. ¿Por qué insisten en hablar en relaciones absolutas y no porcentuales? ¿Te has preguntado eso? Me queda ahí en el tintero. Ahora vamos a su respuesta, por favor. A ver, hay diferentes sistemas de pensiones. No hay uno solo. Está beneficio definido, está cuenta de ahorro individual, está el mixto y está el nocional. El que está proponiendo el proyecto. Vamos a ese. Este proyecto, Y si nos lleva al escenario que dice proyecto la es un profesora. proyecto nocional, en mi opinión. El proyecto nocional incluye diferentes características. Entre las características es que definitivamente si tienes los rendimientos correctos, das tasas de reemplazo que pueden ser de 60 o superiores. Fondo Monetario Internacional en el informe del 2015 lo dice positivamente. 37% es la Ahora, tasa que calculó el Fondo Monetario. Explico por qué el sistema mixto da tasas de reemplazo tan baja. Lo dice el Fondo Monetario Internacional en su informe del 2022. Un problema de diseño que represa lo que debe ser parte de la tasa de reemplazo en el componente beneficio definido. Por eso, las reservas del componente beneficio definido suman hasta el año 2095, profesora, 200.000 millones. No para de crecer porque la represa. Ahora, veamos este sistema. Este sistema, si usted lo calcula, tiene los controles correctos, que hay que meterle controles y supervisión. Pero si usted me está cambiando los 10 mejores años por Al el historial. cálculo total del historial, se mejora mi ingreso, ¿o no? Me dice la matemática simple, no sé. ¿Sí? Matemática simple, artículo a ver, del proyecto. Ahí siempre y está. cuando tengas los rendimientos correctos para compensarlo. Porque es una realidad. Tienes que tener los rendimientos correctos para compensarlo. Ahora, este asunto hay que verlo en su conjunto. No se puede ver dar por una cosita o la otra. Me acaba de recordar algo. Saca la cuenta, Sí. saca la cuenta Sí. de cómo lo hacen en esto. Pues sí. Tienen que decir cómo sale eso. Tienen que decir lo las ha tasas de dicho. reemplazo son A, B, C. Me acaba de recordar algo y esto es lo que voy a usar para cerrar. Me voy a olvidar de El Salvador y traigo Sí. esto sobre la mesa porque me acaba de recordar el programa pasado. Nos dijo el ministro de Economía y Finanzas y también el señor Dino Mon, que estaba sentado aquí a propósito en la silla donde usted está, que los tres grandes aportes se daban en este orden: el Estado, el patrono, los trabajadores para IBM, que esos son los tres grandes aportes. Y que se había concebido este proyecto de manera tal que si usted saca al Estado,
se nos cae la mesa. Si saca el tema de la edad de jubilación, se nos cae la mesa para el otro Así lado. Y si saca a los empresarios, se nos cae la mesa de este lado. O sea, que de alguna forma se trató de mantener una especie de equilibrio para mantener el programa a flote. ¿Es así o no es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pienso que el proyecto tiene que tener sostenibilidad, tiene que tener suficiencia, en el sentido de que cubra las necesidades del... ¿Y la propuesta lo tiene? Yo entiendo que sí, y he visto cálculos que así lo tienen. Ajá. O sea, que si sacamos el tema de la jubilación, se nos cae. Eso hay que publicarlo, ese es el problema. Aquí estamos haciendo un esfuerzo y es difícil. Así es. Sí, profesora. Exigió viabilidad financiera a todas las organizaciones, algo que no ha presentado el gobierno. Lo que dice la exposición de motivos, el Estado hará el mayor esfuerzo. En la reglamentación dice podrá. Es decir, queda en el aire el Estado. Es el aporte cuando el Estado debe garantizar seguridad social. Con los trabajadores se es claro, a los informales y a los independientes le ponen una serie de condiciones que la quieren tratar como las personas jurídicas. Si no pagas el mes, te multo, cosa que las empresas han evadido históricamente y le hacen moratoria. Oiga, si le cobramos a todas las empresas que deben, se arregla este problema. No, si le cobramos hoy y pagan hoy. Pero ya debe confirmaron pagar, la cifra. No, sí tiene que pagarlo. Sí. Son 320 ¿Cómo se millones. llama eso? 320 No millones. va a recuperar todo, pero recupera 200. Robo. Es una vez, no es que lo haces todos los años. Es un Así que robo, ese- le han puesto ahora un historial donde dice a los 20 años, borrón y cuenta nueva. Caramba, te descontó. No. Y se quedó con él. ¿Cómo lo llamo eso? Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Yo creo que el productor... ¿Robos? mire el tiempo que nos pasamos. Oiga, El productor tiene... La pregunta está buena. Sí. Y vamos a seguir conversando sobre este tema. Conversando. Ya usted tiene el Claro. contenido y tiene los puntos de vista diferentes. Usted llega a su propia conclusión y le insto, lea el proyecto. Y lea la exposición de motivos, que ahí está lo que le Que llaman no es el sencillo. espíritu. Y vea El Ahí está el proyecto es muy espíritu de la complejo. Y ley. vea los conflictos de intereses entre quienes eso hay lo que están arreglarlo. promoviendo Y cuando- Eso hay que arreglarlo. y lo que están planteando. Y cuando le hablan de otro país, analice la situación de ese Así país. es. Sí. El Salvador, Así a es. propósito, es AFP. Entonces póngase a analizar Y de está retornando. cómo se logra eso que han alcanzado en Es AFP el y año está pasado. retornando, así lo dice la OIT. El año pasado. No, El Salvador No, está Salvador no. retornando. El Salvador Pausa y regresamos. está. Perdón, Salvador me está retornando. Pausa y regresamos.